Esta parte la voy a obviar por un segundo. Voy a explicar al final, o voy a resolver el parcial, listo. En la sesión de hoy vamos a hablar del concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Entonces, esta sesión voy a avanzar rápidamente porque alcancé o llegué hasta cierto punto con los estudiantes del miércoles, o sea, con los de hoy, pero los estudiantes del día martes no pudieron ver esta presentación. Bien, sobre la calidad, depende de quién la esté analizando y qué esté midiendo o qué esté hablando de calidad, pues tendrá diferentes enfoques. Como si enfoques, miradas o perspectivas para hablar de calidad. Entonces hablará de calidad en los productos, se hablará de calidad en los procesos, en los sistemas, en el mercado, en el sistema de valor. No sé si recuerdan una presentación en donde les hablaba de la cadena de suministro, que también era llamada cadena de valor. Recuerden por qué es una cadena de valor, son diferentes eslabones, varias empresas, cada una de ellas agregando procesos, realizando adiciones para que el consumidor o el cliente final pueda recibir el producto a satisfacción o que tenga una calidad superlativa. Listo. Estos son como grandes conceptos de calidad identificados a través de la historia y que el autor que yo sigo los rescata porque son como los más diferentes entre sí y que merecen una atención especial. Entonces se habla de la calidad como excelencia, se habla de calidad como un parámetro técnico, algo que se busca medir a través del cumplimiento o la satisfacción de unos parámetros. En una clase anterior les hablaba a ustedes de lo que es un parámetro, que es una característica similar que con el paso del tiempo se convierte en una norma. Una norma es un documento escrito formal que le permite a otras organizaciones que vayan a dedicarse a hacer los mismos procesos lograr o alcanzar esos mismos parámetros técnicos. Luego tenemos la calidad como un proceso estadístico o que se vale de la estadística para reducir los costos, para reducir los gastos y entregar a satisfacción del cliente los elementos que considera son de calidad. Luego tenemos la calidad como la aptitud para el uso. En los dos grupos mencioné lo que significa esa aptitud para el uso. Luego vemos la calidad del servicio con los autores escandinavos y finalmente llegamos a lo que es la calidad total. Entonces más adelante vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de estos conceptos de calidad. El día de hoy vamos a llegar únicamente hasta mencionaremos por encima la aptitud para el uso. Vamos a hablar de la excelencia y con respecto a la excelencia los estudiantes del día de hoy miércoles ya vieron una presentación en donde les mostré, perdón, 3 videos. Los demás estudiantes del día martes encuentran esos videos en la unidad 2, son 3 videos, fábricas ensambladoras de vehículos en Europa, que hablan de cómo se lleva a cabo en una unidad productiva, en una línea de producción, la elaboración de vehículos que podrían ser llamados vehículos de excelencia o de una calidad superlativa. Para que por favor lo miren y tengan unos elementos de juicio. Bien, esto creo que ya lo mencioné a los dos grupos. Hay que diferenciar entre un proceso y un producto. Un proceso es un conjunto de actividades que me permiten llegar a un resultado. Ese resultado es que un producto o un servicio prestado. Entonces el resultado de un proceso va a ser el producto. Dentro de los procesos, algo que sí no les dije, es que existen dos tipos de procesos importantísimos. Uno, que son los procesos relevantes. ¿Cuáles son esos procesos relevantes? Son actividades o un conjunto de actividades que pueden llegar a obviarse, ¿sí? O sea, si no se realizan, no se llevan a cabo, pero de no hacerlas están restando valor. Ejemplo, vamos a prestar un servicio. Entonces,
el que sea, una EPS, el saludo inicial, la bienvenida que puede hacer el portero, es un proceso relevante, significativo, que añade valor al servicio que se le está prestando al consumidor. Si no se le entrega, pues puede que no pase nada, pero está restando valor. Y hay otros procesos que son los procesos clave o críticos, que más adelante los vamos a identificar. Son procesos denominados también cuellos de botella, que se analizan a través de dos herramientas. Uno es el análisis PERT y CPM, o análisis de la ruta crítica. Cuando yo miro la línea de los procesos, hay unos que por la complejidad que conlleva realizarlos, van a frenar todo el proceso. Entonces, no hacerlos o olvidar un poco, dejarlos de lado, va a hacer que el proceso en general genere traumatismos y por ende se reduzca la calidad que se entrega a los consumidores. Bien, ahora entramos a hablar de unos comparativos en la medición de la calidad. Una es la calidad objetiva y la otra es la calidad subjetiva. La calidad objetiva es de aquella que yo puedo llegar a medir o aquella que está anclada a parámetros. Entonces recuerden un poco lo que les hablaba en las sesiones anteriores. Es una característica medible, diferenciable, que se puede llegar a encontrar en diferentes objetos de análisis. En una gaseosa, digamos, la presentación, el empaque, la botella, debe tener ciertas propiedades. Por ejemplo, el nivel de transparencia. Si el nivel de transparencia u opaco, que sea opaco, perdón, eh, eso se mide a través de ciertas herramientas. Entonces eso me arroja un valor. Ese valor tiene que ser lo más cercano al estándar o al parámetro que yo estoy exigiendo. Esa es una calidad objetiva, obviamente medible, que muchos consumidores van a llegar a identificar. Hay muchos parámetros dentro de la calidad objetiva que el consumidor no va a llegar a encontrar. Y por el otro lado tenemos la calidad subjetiva. La calidad subjetiva básicamente es encontrar o tratar de definir elementos que son más del gusto del consumidor y que son realmente difíciles de llegar a alcanzar. Ejemplo, vendemos en una cafetería tintos. Entonces le agregamos de forma automática el azúcar o el endulzante a la bebida. Para alguien va a ser muy dulce o muy amargo porque su gusto varía de una persona a otra. Entonces es un parámetro totalmente no controlable que las personas van a exigir de los productos que yo les esté ofreciendo. Calidad estática versus calidad dinámica. La calidad estática es aquella que se midió, se comparó, se controló y se entregó. Entonces los productos cuando se elaboran salen de la fábrica y en la fábrica el control de calidad puede decir el producto está bueno. Sin embargo, en el transcurso de la entrega en los canales de distribución puede que ese producto comience a sufrir algún tipo de alteración. Entonces es estática porque se midió, se controló, pero se olvidó, se dejó de lado. Entonces diremos que la calidad es dinámica porque se tiene que medir constantemente. Además de eso es dinámica porque yo en este momento puedo estar elaborando un producto y dentro de 15, 20 días la competencia arroja saca al mercado un nuevo producto o varía algún atributo, alguna propiedad del producto que está ofreciendo y eso va a hacer que yo me estanque si me quedo ofreciendo siempre el mismo parámetro de calidad. Entonces la calidad dinámica va a depender de esas fuerzas antagónicas, los stakeholders, las presiones de los stakeholders para hacer que mi producto o la calidad que yo estoy ofreciendo varíe. Perdón. Tenemos la calidad absoluta y la calidad relativa que también se asocia con la calidad interna y calidad externa. Calidad absoluta, calidad objetiva, calidad interna. Son parámetros, son variables que yo controlo a nivel interno, que yo controlo dentro de la cadena de suministro. Hay elementos que se escapan de mi control, variables que yo no puedo llegar ni a medir ni a tener mecanismos para evitar que la calidad que se le esté entregando sea la prometida. Entonces tenemos la calidad absoluta, objetiva, interna y por el otro lado tenemos la calidad relativa, externa o subjetiva. Esta calidad externa
subjetiva, relativa, va a depender en gran medida del cliente. Nuevamente el ejemplo del tinto, si le agregamos más o menos azúcar, eso va a incidir eh, en el nivel de satisfacción que tenga el consumidor de ese producto. Bien, ahora sí entramos a lo que les había mencionado, hablar de estos diferentes conceptos de calidad. Entonces, el primero de ellos es la calidad como excelencia. Pues, ¿qué es la calidad como excelencia? Proviene desde tiempos antiguos y es difícil de medir, es difícil de controlar, porque muchas veces se asocia con el lujo, con el capricho. Eh, Cuando se asocia la calidad con el lujo, con el capricho, se escapa de control, no lo puedo medir, no puedo llegar a ofrecerlo porque va a depender del capricho. Entonces, la calidad como excelencia va a estar dentro del campo de esta calidad relativa, calidad externa, calidad subjetiva. Pero también lleva inmersos elementos de la calidad objetiva, absoluta o interna. ¿Por qué? Porque yo ofrezco unos estándares, unos parámetros que siempre voy a cumplir, pero entrego más. La idea de esta calidad como excelencia es que entrego lo mejor de lo mejor, los mejores materiales, el mejor servicio, pero obviamente esto eleva los costos. Más adelante vamos a ver un ejemplo y la idea es que miren los videos eh, que les indiqué. Recuerdo, repito, la clase de hoy. Muchos ya tendrán eh, elementos de juicio porque vieron el video la sesión pasada. Lo que les decía, ¿cómo saber en qué momento mi producto ofrece una calidad superior o que se pueda llamar Excelsior? Es difícil. ¿Por qué? Porque no sé con qué momento la estoy alcanzando. Va a depender de los parámetros del cliente. Yo necesito, como proveedor de esa calidad objetiva, necesito alguna herramienta de medición y no la puedo llegar a medir. Estos son los videos a los cuales les hacía referencia, entonces por favor miremoslos los estudiantes del día martes. ¿Listo? Calidad óptima. Entonces volvemos aquí al cuadrito. Eh, Bien, ¿qué es la calidad óptima? La calidad óptima es asociada como a ese parámetro técnico que me permite a mí controlar y evitar desperdicios en la compañía, controlar de tal forma que el mismo proceso de forma automática genere sus propios mecanismos de control o que el nivel de exigencia sea tal que le impida ofrecer productos que estén desviados de esos parámetros de superioridad. Entonces, aquí lo que hablamos es de buscar entregar al cliente lo que quiere, lo que necesita, con atributos, con características, con insumos de la mejor calidad, pero sin descuidar el costo que eso conlleva. Un ejemplo de ellos, el Rolls Royce. A ustedes la clase pasada, el miércoles, les indicaba que para los años 70 ellos estaban eh, enfocados o estaban creyendo que lo que estaban entregando era lo mejor, por tanto no había por qué preocuparse por mirar lo que estaba pasando en el mundo entero. Entonces en los años 70 se presentó la crisis del petróleo y eso hizo que el precio de los vehículos bajara drásticamente. Al bajar, Rolls-Royce no se dio cuenta, siguió entregando productos de una calidad superior, satisfaciendo los caprichos de los pocos clientes o creyendo que satisfacía las necesidades o los caprichos de los clientes y casi que cierra la planta productiva. La casa Volkswagen, los alemanes compraron la Rolls-Royce porque la empresa casi se va a la quiebra. Entonces no hay que pensar solamente en entregar lo mejor de lo mejor, hay que pensar en los costos asociados de entregar ese producto. Hay que educar al cliente para que entienda qué es lo que se le está ofreciendo y cuáles son los costos asociados, por qué está pagando de más. ¿Listo? Sobre esto, quisiera entrar como a explicar dos conceptos. Uno que es el enfoque push eh, y otro que es el enfoque pull. Pull, el término en inglés. Pull es alar o jalar. Jalar.
¿listo? Jalar o alar, traer hacia mí. El enfoque push es un enfoque de empujar. ¿En qué consiste el enfoque push? El enfoque push significa que toda la cadena de suministro está pensando o está produciendo únicamente por sus propios intereses, ¿sí? Creyendo como un sistema cerrado que lo que está ofreciendo es muy bueno y se olvida de qué es lo que está requiriendo el cliente, qué es lo que está ofreciendo el mercado, qué es lo que está ocurriendo a nivel externo. Entonces, ese enfoque push puede uno llegar a tenerlo cuando mi empresa es una empresa que tiene un proceso productivo a gran escala, que produce en masa y que ofrece productos de primera necesidad. Pero cuando es un servicio, un producto puntual, ahí empezamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque ese enfoque push es muy riesgoso. Lo mejor es optar por un enfoque pull, que es jalar. ¿Por qué se habla de enfoque pull o de jalado? Porque es el cliente el que dice qué es lo que quiere, qué es lo que requiere. Si el cliente no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que va a consumir, eh, ¿para qué me desgasto generando un producto que el cliente no sabe si está ofreciendo, se le está ofreciendo, perdón, un producto de calidad? Entonces no hay que desgastarnos. Es mejor pensar en esto, qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Las necesidades. Me perdonarán, pero no tengo un lápiz para una tablet para hacer este ejercicio. ¿Listo? La necesidad. Calidad conforme a las especificaciones. Entonces, esto es lo que les decía en una sesión anterior. ¿Qué es una especificación? Es una característica. Es una característica variable que es medible, que es diferenciable, que es contrastable, que yo puedo llegar a controlar. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo observar. Entonces aquí no entran los parámetros cualitativos, subjetivos. ¿Listo? Entonces yo cuando cumplo las especificaciones estoy entregando un producto de calidad. Hay una pregunta al final que dice ¿de dónde o quién define las especificaciones? El primero que la define siempre va a ser el cliente. El segundo en definirla, la sociedad como un fenómeno de costumbre, lo que yo les explicaba. Hay situaciones o fenómenos que con el paso del tiempo, al hacerse repetitivas, va a hacer que quien entre al mercado a ofrecer o a producir un bien o servicio se tenga que apegar a esos parámetros o a esas costumbres. Ejemplo, yo sé que ustedes acá no consumen mucho pan, pero de donde yo provengo el desayuno es pan para la gran mayoría. Entonces, usted entra a una panadería y el estándar es que el pan tenga cierto tamaño, cierta densidad, ¿sí? Entonces, si yo produzco un pan diferente, pues el cliente puede que lo valore, porque es una variable medible, pero yo voy a estar pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque no es una calidad óptima. Ya los costos asociados son superiores. ¿Listo? Esto en gran parte fue lo que les dije hace un instante. Son variables que tienen que estar establecidas y en gran medida quien las define inicialmente es el cliente. Después del cliente, ¿quién más fija las especificaciones? El mismo Estado o el gremio o la industria. Entonces no sé si a los dos grupos les di el ejemplo de cómo cuando se empezó a producir o se empezaron a producir las bombillas eléctricas, los fabricantes en un comienzo producían unos productos de muy buena calidad y se dieron cuenta de que eso no era rentable, de que debían ofrecer productos que tuvieran una obsolescencia, que duraran cierta cantidad de tiempo. Entonces comenzaron a bajar y se creó todo un conglomerado, un sindicato por llamarlo así, que buscaba que todas las empresas fabricantes de bombillos elaboraran bombillas o bombillos que duraran máximo 1500, 2000 horas. Entonces el gremio o la industria puede llegar a fijar esos parámetros. ¿Que es ilegal? Claro, es ilegal, pero yo no puedo ir en contra de lo que esté indicando la industria o el mercado, porque yo puedo llegar a quebrar o puedo generar problemas, incomodidades en la industria. ¿Listo? Em, Calidad como problema de aseguramiento de estándares altos y consistentes. Yo debo estar constantemente midiendo, ¿sí? A nivel interno yo
genero mecanismos de control en todo el proceso. Cuando yo estoy midiendo, si ustedes recuerdan el ciclo de Deming, planear, PHBA, planear, hacer, verificar y controlar, esa C de control pues me permite a mí primero reducir los costos asociados a la producción, porque es que si yo no controlo, pueden haber desperdicios. Si hay desperdicios, pues es un costo para mí. Si no se cumplen las especificaciones o están muy alejadas de la característica o del parámetro, va a ser un producto que no cumple con las exigencias. O sea, no se está cumpliendo con las exigencias o los estándares de la industria. ¿Cómo hago yo para medir o para llegar a ese estándar y a esa consistencia? Entonces recurro a la estadística. Entonces, en sus inicios, cuando se empezó a analizar el proceso productivo de cada uno de los bienes que se ofrecían o salían al mercado, las diferentes empresas buscaron controlar, medir que lo que entregaban fuera consistente, que se cumpliera con los parámetros o los estándares que yo como eh, fabricante esperaba entregar al cliente y porque el cliente también se encargaba de decirme qué era lo que quería. Obviamente la medición es un proceso que va ligado a la investigación de mercados y que yo tengo que analizar también de la competencia o de la industria lo que esté pasando. Entonces, no sé cuántos de ustedes recuerdan sus cursos de estadística inferencial, hay algo que se llama la distribución uniforme. La distribución uniforme junto con la distribución normal son dos tipos de distribución que me muestran que la mayoría de observaciones o que las variables están centradas en la media o en la mediana. ¿Sí? Entonces yo fijo, de acuerdo a ese parámetro o a esa media, yo fijo un límite superior o un límite inferior. Obviamente en muchos casos yo no puedo llegar a medir absolutamente todos los elementos o todos los productos que salen de la línea de producción. Entonces, ¿qué hago? Aplico un muestreo. Para hacer un muestreo, más adelante, si nos da el tiempo, les explico cómo o cuáles herramientas pueden llegar a servir para hacer un muestreo y obtener una muestra representativa de lo que se esté elaborando o del proceso productivo. La idea es que el control yo lo haga a diferentes parámetros, dependiendo de lo que yo esté produciendo. Entonces vamos a imaginar que estamos en una fábrica, en un molino de arroz, así creo que se le llama. Yo voy a ofrecer el producto, entonces, ¿qué le interesa al cliente? Que el grano esté entero. Entonces yo tengo que mirar de toda la producción, de todas las toneladas de arroz que yo estoy moliendo, la molienda hace referencia a quitarle esa vaina exterior que tiene el grano. ¿Sí? Eso que nos comemos es la parte interna del grano y se le retira la parte externa. Entonces en los molinos se encargan de hacerle ese trabajo. Entonces en el proceso de retirarle esa vaina o esa telita que recubre el grano, pues el grano al interior se quiebra. Entonces al cliente le interesa que ese producto no esté quebrado, que no esté roto, que esté lo más entero posible. Entonces ese es un parámetro a medir. Segundo parámetro a medir, cuántos de esos granos están sucios o están dañados, porque puede que el grano esté picado por algún tipo de plaga. Entonces ese es otro parámetro a medir. Cuando yo lo empaque, si estoy entregándolo por libra, por kilo, por presentación de 5 kilos, arroba, el peso que yo esté entregando sea el que está exigiendo el cliente o el consumidor. El mismo empaque, las cualidades asociadas o los parámetros de resistencia, de que no tenga algún componente que filtre el sabor, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes elementos que yo tengo que medir de un producto. Bien, esta gráfica es un poco difícil de entender, pero me muestra dos variables de medición. Por un lado tenemos el tiempo y por el otro lado el diseño de calidad. Entonces, ¿qué es eso del diseño de calidad? Es buscar llegar a unos parámetros que yo llegue a considerar son parámetros de calidad. Entonces, estamos en una primera etapa. ¿Sí? En esta primera etapa yo tengo productos que son diferentes, disímiles. No existe una uniformidad entre los productos.
Con el paso del tiempo ya logro llegar a un estándar, a una uniformidad en el producto. A partir de ahí comienzo a buscar que lo que yo esté entregando sea siempre lo mismo. Una vez yo llegué aquí a entregar unidades, productos que son exactamente iguales uno a otro, que el cliente no va a percibir diferencia alguna entre uno y otro, ahí yo voy a buscar mejorar, una mejora constante y continua. ¿Para qué? Para entregarle un mayor nivel de calidad. Por eso se hablaba en sus orígenes de gestión de la calidad como un proceso continuo de mejora. Es un proceso continuo de mejora, porque el cliente va a exigir cada vez más y más, y para yo poder diferenciarme de la competencia y alcanzar esa ventaja competitiva, yo tengo que ofrecer siempre lo mejor. Volvemos nuevamente a la distribución. Entonces aquí tenemos el valor central o el parámetro o la característica, el cumplimiento. Entonces en este ejemplo lo que tenemos es que se fijan dos límites, un límite inferior y un límite superior, y se comparan dos mediciones. Por un lado tenemos una planta japonesa que está entregando pantallas, en este caso Sony, y vemos que la mayoría de observaciones están muy cercanas a ese valor central. Hay una ligera dispersión por acá, pero la mayoría de observaciones están aquí, en este nivel central. Mientras que por el otro lado tenemos una planta estadounidense que está cumpliendo con esos límites o esa tolerancia, pero hay una dispersión mayor. Vemos que hay muchas observaciones por este lado, por este lado. Entonces digamos que es consistente de acuerdo a los límites, pero está alejado del ideal, perdón, está muy alejado del ideal, que es este: cumplir con la característica que es fijada como la característica puntual. Ejemplo, vamos a llenar nuestros envases 355 centímetros cúbicos. Entonces el límite superior 365, límite inferior 345. Hay una tolerancia de 20, pero en este caso la industria gringa tiene una dispersión mayor. Esto va a hacer que el cliente perciba una calidad inferior, y aparte de eso genera sobrecostos en el proceso productivo. Yo tengo que buscar este tipo de cumplimiento o de acercamiento a ese parámetro o a ese estándar o a esa uniformidad. Aquí vemos otros dos ejemplos: un nivel inferior, un nivel superior o límites, en donde vemos que cualquier observación que se salga de esos límites va a generar pérdidas. Esto se mide a través de una fórmula, por eso están estos parámetros aquí o estas variables. Vamos a ver si el tiempo nos da para poderles explicar esta partecita. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar la importancia de ser consistentes o ser uniformes en los productos que yo estoy entregando. Entonces recuerden, hay un parámetro, una variable que siempre debo entregar. Hay dos ejemplos. Uno, un viñedo que embotella vino en Italia. Esta empresa para los años 70, ¿qué ocurrió? Una cosecha, por alguna razón, exceso de agua, mucha luz, no sé, una variable que se escapó totalmente de mi control asociada con el clima, e hizo que al momento de moler las uvas y llevarlas al reposo, cuando testearon el nivel de alcohol, el grado alcohólico, no cumplía con el estándar o la promesa de valor, que era 15 grados de alcohol. Entonces, como esta cosecha no llegó a cumplir estos, no sé, 15 grados de alcohol que ofrecía la empresa, decidieron no vender para ese año los productos, con las implicaciones que eso tiene. Entonces imagínense un viñedo que por un año, 2 años, no saque a la venta ninguna botella. Hubiera podido ofrecerla con un nuevo empaque, con una nueva presentación, pero decidieron no venderlo. ¿Por qué?
porque estaba asociada una marca, un valor. Lo mismo le pasó a Ferrero Rocher, quienes entregan un producto, no sé si bueno, excelente, cada uno de ustedes dirá si es bueno, excelente, eficiente, no sé. Esta empresa decidió en un instante, porque no sabía cómo llegar a ofrecer los productos, no ofrecerlos en ciertas temporadas en algunos países. ¿Por qué? Porque la temperatura hacía que el interior de este producto se derritiera y al momento de desprenderlo de la etiqueta, pues generara un grado de insatisfacción al consumidor. Entonces el producto podía seguir siendo el mismo, pero ese proceso de destapado generaba insatisfacción al cliente. Además que se dieron cuenta que el sabor cambiaba, entonces decidieron no sacar a la venta esos productos en algunos países de acuerdo a la temporalidad. Bien, esta parte ya la había mencionado. Concepto de calidad como aptitud para el uso es ver hasta qué punto el producto que yo estoy comprando satisface mi necesidad, y no solamente la necesidad que yo tengo, sino que logre satisfacer otro tipo de necesidades o un conjunto mayor de necesidades. Cuando el producto logra satisfacer esa necesidad, yo diré que mi producto es lo más eficiente posible, porque está entregándole más de lo que requiere o está exigiendo el consumidor. Bien, ahora sí vamos con eh, los elementos del parcial.